El sábado 16 de abril, el Ecuador sufrió un devastador terremoto que afectó a varias provincias del país, pero fundamentalmente a Manabí. De ella, cantones como Pedernales, Portoviejo, Manta, Jama y Bahía fueron los más golpeados, fueron devastados, prácticamente destruyó esas ciudades. Muchos son los factores que hoy aquejan a estos cantones: su economía, su salud, su infraestructura, aspectos legales de responsabilidad extracontractual, etc. La historia nos recuerda que muchas naciones soportaron grandes tragedias y que en medio del dolor y la desesperación pudieron seguir adelante. Alemania y Japón son ejemplos vivos de superación y reconstruyeron sus ciudades después de haber estado en ruinas. Chile y México también son ejemplos de tesón y sacrificio después de haber soportado terremotos devastadores como el que acabamos de pasar, y desde allí reconstruyeron sus ciudades trabajando día y noche con pujanza, con brío, con orgullo. Esta planificación deberá empezar con un ordenamiento de la economía y una racionalización de la inversión. No olvidemos que la economía es la fuente del desarrollo de las ciudades. Es el medio a través del cual se obtienen los bienes y servicios a tal punto que es vital para la existencia de la humanidad. La academia, y específicamente la Universidad San Gregorio de Portoviejo, no debe quedarse encerrada en su claustro dedicada a brindar conocimientos a sus estudiantes. Debe tener un rol protagónico en la vida de esta provincia, en el desarrollo de sus actividades. Por eso, hoy comenzamos una serie de programas para tratar los problemas o los factores que aquejan a Manabí. Esas soluciones son las que vamos a conocer en Identidad, como hemos denominado a este programa, con nuestro primer invitado, el ingeniero Jorge Zavala Gallardo, quien abordará algunos temas referentes a los que hoy estamos comentando. Querido Jorge, bienvenido a este programa denominado Identidad, y quisiéramos escuchar tus comentarios. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por esta invitación. Una vez que se produjo el terremoto, muy preocupado por lo que estaba pasando en esta ciudad y en la provincia, inmediatamente me comuniqué contigo y con otros amigos de muchos años para averiguar más que nada por las familias que habían sufrido esta tragedia tan grande por la que pasaron. Y de ahí salió esta invitación, la cual yo inmediatamente pues la acepté para poder participar aquí con profesionales de primer orden de aquí de la ciudad, de la provincia, que conocen la realidad más en profundidad que yo mismo, y que por lo tanto lo que hacemos en esta reunión es contribuir con nuestras ideas para que el proceso de reconstrucción sea un proceso ordenado, un proceso en el cual los recursos sean asignados eficientemente y que comprometa a los gobiernos locales y a la sociedad civil en su conjunto a la reconstrucción de Manabí y de sus áreas afectadas. Nos acompaña en calidad de invitado el economista Walter Andrade Castro, quien es gerente del Banco Comercial de Manabí. Gracias, Marcelo, por la invitación, y gracias también por compartir con tan distinguidos panelistas este foro. Bueno, en realidad, te digo, Manabí ha sido una provincia severamente golpeada, y se va a requerir no solo el trabajo nuestro, que obviamente yo creo que todos los manabitas siempre estamos dispuestos a ejecutar las mejores tareas, sino también se va a requerir de una dosis de creatividad, de ingenio y también de generosidad. Yo creo que aquí, con la presencia del exministro Gallardo, del ingeniero Vera, del economista Nilton Díaz, y obviamente con tu dirección, Marcelo, podemos diseñar o podemos ensayar algunas fórmulas que podrían ser muy útiles para el futuro de la provincia.
Gracias, Walter. Efectivamente nos acompaña el ingeniero Santiago Veralor, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí. Gracias por la invitación, Marcelo. Es un honor. Gracias por la invitación, Marcelo. Es un honor compartir este panel con Jorge Gallardo, exministro, con Walter Andrade y con Nilton Díaz, para analizar los problemas que hemos sufrido y para buscar soluciones para que en el futuro estar más resguardados respecto de un nuevo sismo o de una tragedia que no nos vuelva a coger desprevenidos y no nos vuelva a coger en la misma situación que hoy nos ha acogido. Que sepamos aprender de los errores que se han cometido y que aprendamos a confiar en los profesionales, que para eso hemos ido a la universidad, para prepararnos, aquellos que hemos estudiado para poder diseñar, para salvar vidas, para prepararnos, para irnos a preferir lo que es la vida antes que otras circunstancias superficiales. Gracias una vez más, Marcelo. Esperamos en el desarrollo de esto dar varias opiniones al respecto de qué es lo que podemos hacer. Bien, finalmente también nos acompaña el economista Nilton Díaz Palma, quien es un empresario, es un comerciante e incluso también un afectado de este terremoto. Nilton. Gracias, doctor Marcelo. Un saludo muy especial también a quienes están en el panel. Walter, gran amigo. Jorge, como manabita le agradezco mucho la presencia por su gran experiencia. Y Santiago, pues creo que todo Manabí reconoce en usted un gran profesional. Yo creo que es muy importante este panel porque vamos a analizar algunos aspectos. Yo creo que la experiencia nos dice de que debemos darle un tratamiento de análisis de lo que corresponde al sector público y obviamente también desde el punto de vista del sector privado, de las afectaciones que en realidad tenemos hoy en día y que estamos decididos a dar una opinión técnica, profesional, de que esto tiene solución y que, bien decía Walter, o sea, el manabita es mucho de empuje, es mucho de decir, vamos con todo a pesar de haber sufrido este devastador terremoto. Por lo tanto, yo creo que las conclusiones, las ideas que vamos aquí a emanar de este foro van a ser de mucha importancia para toda la provincia de Manabí y particularmente para Portoviejo. Gracias, Nilton. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto lo que ha ocurrido en nuestras ciudades manabitas. En el caso nuestro, posiblemente tenemos la vista solo de lo que ocurrió en Portoviejo. Pero me gustaría, sobre todo para Jorge Gallardo, que es nuestro invitado especial, que veamos un video sobre lo que ha quedado realmente de lo que fue los cantones más devastados que ha tenido Manabí. Le pediría entonces, Jorge, que observamos este video sobre el desastre que tienen nuestros cantones. Una esperanza que brilla como el sol radiante en el amanecer, un pueblo que hoy camina tropezando sobre escombros sin caer. Hoy sé que humildemente mi país sigue con fe, y aunque es un momento duro, mi Ecuador sigue de pie. Solidarios vamos de frente por nuestra gente, que se escuche un solo corazón. Solidarios vamos de frente por nuestra gente. Hoy el mundo entero está
Bien, Jorge, ese es el estado actual en el que tú has visto ahora lo que tiene la provincia de Manabí, sobre todo los cantones que han sido realmente destruidos. Frente a ello, y pues yo quisiera saber cuál es tu opinión, y también voy a pedírsela a los panelistas, ¿qué estado emocional te genera aquello? ¿Qué situación crees tú que genera a los habitantes? Realmente creo yo que a cualquiera de nosotros le generaría un comentario especial a la situación actual de nuestra provincia. Mira, las tomas son verdaderamente dramáticas en línea con lo que hemos observado en los canales nacionales e internacionales. Pero como hablaba yo antes de este foro, con Walter, con Santiago, con Milton, una cosa es ver lo que la televisión transmite y otra cosa es ver en vivo y en directo la magnitud de la tragedia. Por lo tanto, verdaderamente lo que ha pasado en Manabí, que ha pasado en la zona sur de Esmeraldas y en otras ciudades del país, verdaderamente es una catástrofe que no se había visto en el Ecuador en los últimos 70 años. Por consiguiente, verdaderamente queda uno con el corazón partido de ver a los compatriotas, a los queridos ciudadanos de esta región del país, cómo han perdido todo, y muchos de ellos no solamente lo material, sino también lo más querido, su familia. Gracias, Jorge. Walter, tú también creo que has visto lo de Puerto Viejo, no has visto el resto de cantones, lo acabas de ver en las imágenes. Sí, realmente las palabras quedan cortas. La tragedia ha sido monumental, ha sido realmente bíblica, ha sido inimaginable. Yo les comentaba hace un par de minutos de que a mí me cogió el terremoto estando en Guayaquil y me contaban cosas de lo que había ocurrido y no lo creía. Pero cuando llegué aquí me quedé terriblemente impresionado. Para nosotros salir de esto vamos a necesitar medidas especiales. Gracias, Walter. Santiago. Gracias. Yo he tenido la oportunidad como presidente del colegio. Gracias. Yo he tenido la oportunidad como presidente del colegio visitar varias ciudades que han sido afectadas. Varias de estas realmente debemos hacer un mea culpa especialmente de las personas particulares que no confiaron en la capacidad de un profesional y se permitieron construir las casas, los edificios con solamente maestro de obra, la mano de obra no dirigida por un profesional, no han hecho los estructurales que necesitan una construcción para poder sostener una vivienda, darle seguridad a la vivienda, a la familia, al ser humano. Y se basaron y se construyeron basados solamente en el ahorro económico, que posteriormente nos da una lección muy grande: ahorrar $1 para perder muchas vidas. Eso es muy trágico y me ha tocado vivirlo, y realmente la mayor afectación que tenemos son en el sector privado, porque es el que ocupa la mano de obra sin calificar, y no te exige a veces en las municipalidades, en estos casos, el requisito de que deben estar los planos estructurales firmados, diseñados, controlados por un ingeniero civil que es capacitado para realizar estos términos. Ahora es la oportunidad para que nosotros, que somos la sociedad civil en un gremio profesional, vean los municipios que deben corregir sus fallas. Y he visto edificios públicos que obviamente que ellos tuvieron oportunidades de hacer cálculos estructurales, por lo tanto no han sufrido tantas las consecuencias. Lo veremos entonces un poquito más detallado en todo caso en el transcurso del programa. Así es, gracias. Nilton, tu percepción respecto de estas imágenes. Bueno, en realidad sí he tenido la oportunidad de visitar ciudades como Manta, Montecristi, obviamente que mi querido Puerto Viejo, y es muy trágico estar al frente de cada uno de los diferentes casos en cuanto a las edificaciones y a la ciudadanía en sí. Es muy lamentable.
el problema no se trata solo de la obra física, el problema también es mayoritario cuando en ciudades como Puerto Viejo, que es comercial, la gente ha estado acostumbrada a percibir su remuneración de manera diaria, o sea, no necesariamente de un sueldo basado en una actividad determinada, sino en fomentar lo que se puede ganar en el día a día. Y eso sí es bien lamentable porque no solo está absorbiendo un problema, sino más de un problema. Y el problema más grave ahí es la recirculación diaria que se vive en la ciudad como Puerto Viejo y que la absorción de mano de obra tiene un problema muy, pero muy grave, lo cual debe ser tratado con mucha atención. Por lo tanto, pues, me ha tocado ver, pues, inclusive 2 edificios míos están muy afectados y es trágico lo que estamos viviendo. Gracias, Néstor. Vamos a unos anuncios institucionales y regresamos entonces ya para ir entrando profundamente en materia respecto de cómo hacemos que Manabí pueda realmente tener una reactivación económica, que es lo que creo que toda la provincia lo está solicitando. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Bien, veníamos sosteniendo entonces en este primer bloque que el anhelo precisamente de este panel que busca la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo es encontrar una propuesta que logre tener una reactivación económica. Entonces nuestro invitado especial, el ingeniero Jorge Gallardo Zavala, ex ministro de Finanzas en 2 oportunidades, ex candidato a vicepresidente de la República y un conocedor profundo de esta materia. Sería importante, Jorge, que le hagas conocer a los panelistas y también obviamente a los televidentes, ¿cómo crees tú que podría Manabí y Puerto Viejo reactivarse económicamente? Bien, muchas gracias. Lo primero que todo hay que distinguir 2 cosas que son importantes. Básicamente, las acciones que se deben de tomar para la reconstrucción o la reparación de la infraestructura pública y la reconstrucción y la reparación de la infraestructura privada. Esto es importante porque los tratamientos son distintos. En el caso de la infraestructura pública, básicamente lo que yo propongo es la creación de una institución tipo Corpefén y Corpecuador, que se crearon en el 97 y en el 2001, mediante decreto ejecutivo, ni siquiera fueron leyes de la República, que se encargaron de la administración de los recursos que se asignaron, ya sea vía créditos externos o asignaciones presupuestarias,
para la reconstrucción de la costa ecuatoriana devastada por el fenómeno del Niño. ¿Y cuál fue su brazo ejecutor? Los gobiernos seccionales, hoy denominados gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, la primera propuesta es crear una institución que sea la encargada de administrar los recursos y coordinar la labor de reconstrucción y reparación con los gobiernos autónomos descentralizados, cuya sede tiene que estar en la ciudad de Puerto Viejo, porque es la ciudad más afectada, ¿verdad? Y está más cercana también a otras de las ciudades más afectadas como Manta, y por consiguiente pueda manejar esos recursos de manera descentralizada. Es decir, aquí no podemos traer a las instituciones públicas que tienen otras responsabilidades a nivel nacional para que asuman una responsabilidad específica, como es la reconstrucción de toda la infraestructura pública que se ha destruido en estas zonas del país. Y evidentemente la contratación debe ser similar a la contratación que se realizó en aquella época, en el 97 y en el 2001, que era el tipo, que por primera vez se hacía en el país, que era el tipo de contratación a mano alzada. Es decir, usted ofertaba $100 por una obra y la obra tenía que costar $100, es decir, O sea que, pero, sin reajuste de precio. Jorge, pero paralelamente entonces también debe ir reformándose la ley, en este caso en razón de existir la ley del sistema de contratación pública. Debería ir paralelo también inmediatamente un proyecto de ley para que pueda irse creando esa posibilidad de marco legal jurídico. Ningún problema, ustedes los abogados son expertos en eso. Puede ¿Ya? hacerlo mediante emergencia. Ya, exacto, puede hacer. Entonces, estamos de acuerdo con una primera propuesta en el cual hay que crear esa institución, sea vía ley de emergencia, ¿verdad?, encargada de administrar los recursos que se aporten para la reconstrucción y la reparación de la obra pública. Correcto. El segundo aspecto, infraestructura privada, que es lo que debería de hacerse como propuesta. Creo que aquí juega un papel fundamental la banca privada, la banca pública, las instituciones financieras en general. Y para lo cual se propone es la creación de un fondo de reconstrucción y reparación de la infraestructura privada, encargado de administrar los recursos que se aporten y a su vez otorgar los créditos necesarios para que se pueda poner en marcha nuevamente los negocios en Puerto Viejo y en otras partes de la provincia, con créditos a largo plazo, con periodos de gracia extendidos, con tasas de interés preferencial, y que además les va a dar una rentabilidad a la banca privada, la verdad no lo está haciendo de manera gratis, sino que está evidentemente cobrando un costo accesible y compatible con el momento de crisis que se está viviendo, y por lo tanto ese fondo, que sería un fideicomiso, su participación en las cuotas de ese fideicomiso estaría en sus activos, sin lugar a dudas, como uno de los rubros más de crédito que emprendería la banca y de las instituciones. Ustedes me dirán, ¿cuánto cuesta la parte pública y cuánto cuesta la parte privada? ¿Cuánto hay que aportar a la parte pública y cuánto hay que aportar a la parte privada? Señores, a estas alturas no hay una respuesta. No hay una respuesta porque no se ha hecho todavía la evaluación técnica de los daños y el costo que tiene los daños que evidentemente ha sufrido la infraestructura pública y privada. En el momento que se conozca, evidentemente ahí sí se podrán determinar cuáles son los recursos que tenemos que aportar, por un lado, los ecuatorianos bien puestos, cuántos son los recursos que la banca privada y la banca pública tienen que aportar a este fondo de reconstrucción de la infraestructura privada y cuánto tendrá que aportarse a esta institución pública encargada de la reparación de la infraestructura pública. Pero la idea está planteada. Evidentemente los recursos dependerán de las evaluaciones que se están haciendo y que a marcha forzada
vamos a tener datos bastante aproximados en las próximas semanas. Y solamente como para que tengan ustedes una idea, en el del Niño, la infraestructura pública fue reparada con 300 millones de dólares, que significaban en aquella época 1.5 del Producto Interno Bruto. Es decir, que si asimilamos esa cifra al Producto Interno Bruto en la actualidad, estamos hablando de 1.500 millones de dólares que se necesitarían solamente para la infraestructura pública. En dólares presentes. ¿Ya? En dólares actuales, presentes. Pero evidentemente la afectación del Niño es distinta a la afectación de un del terremoto. terremoto. Por eso es la importancia de los organismos técnicos, de los colegios de ingenieros civiles, a nivel nacional, a nivel provincial, que evidentemente le den al país una cifra bastante cercana a lo que se necesita y no a las 24 horas decir va a costar 3.000 millones. Definitivamente es una cifra que puede ser 3.000 o puede ser menos o puede ser más. Tentativamente. Pero lo importante es básicamente partir de un esquema descentralizado que se enfoque directamente a las regiones de crisis, las provincias y los cantones, y evidentemente saquemos a un lado, hagamos a un costado la burocracia centralizada pública y que sean los manavitas los que administren su reconstrucción. Gracias, Jorge. Walter, pues eres gerente de un banco, nuestro banco Manavita, y obviamente pues en la mirada de los manavitas, y sobre todo los portovejenses, están afincadas hacia el banco comercial. ¿Cómo reactivamos esa economía manavita? Decimos muy bien, nuestros bancos. El banco comercial será aquel el que nos pueda ayudar a que los comerciantes, sobre todo estos comerciantes de a pie, puedan tener el crédito muy fácil como para poderlo reactivar. ¿Cuál es tu criterio también respecto de ese fondo o ese fideicomiso que Jorge plantea, para efecto de que la banca privada pueda dar los créditos ágiles, oportunos y blandos también para que puedan activarse? Bueno, yo creo que Jorge ha tocado dos puntos muy importantes. Cualquier reconstrucción, cualquier crisis que ha ocurrido a través de la historia, solo se resuelve con liquidez. No hay ningún problema que se haya resuelto con discursos, con buenas intenciones. Todo solo se requiere solo se resuelve con liquidez. Jorge lo debe recordar que el 2008 en Estados Unidos, en la crisis esta hipotecaria, que fue una crisis que se esparció por el mundo, como el mundo estuvo a punto de caer prácticamente por la crisis originada en los Estados Unidos, fue como un terremoto mundial, un terremoto que ocurrió en el mundo. Y entonces el presidente de la Reserva Federal de entonces, entre otras cosas, entre otras series, un conjunto de medidas, yo me acuerdo que puso las tasas de descuento en cero en el Banco Central de los Estados Unidos, en el Federal Reserve. Pues bien, si nosotros queremos reconstruir el país, tenemos que inyectarle liquidez a la economía de alguna manera orientada y segmentada para los propósitos de la reconstrucción. Sobre el primer punto, a mí me parece una idea extraordinaria. Hay que crear un organismo al estilo Corpecuador, que se creó en su momento, como bien lo ha mencionado Jorge, con completa autonomía y con sede en Puerto Viejo. Absolutamente descentralizada también. Absolutamente descentralizada. Porque la burocracia no entiende la gravedad del problema. Yo creo que, no obstante los buenos deseos, los problemas de Manabí, especialmente, que son los que yo conozco realmente, ¿no? No sé, en Esmeraldas he visto por televisión imágenes, como todos ustedes, como todos lo sabemos, son graves, son muy serios. Entonces nosotros queremos que gente que decida aquí. Felizmente el gobierno ha puesto al ministro Bernal, aquí con sede en Puerto Viejo, con quien yo he conversado un par de ocasiones, para que ahí está decidiendo muchas cosas. Entonces yo creo que crear un organismo dotado de recursos para la reconstrucción pública y la infraestructura pública es perfecto. Yo creo que nosotros los podríamos impulsar, Marcelo, a través de tu universidad, que cada día tiene más prestigio, ¿no?
Entonces yo creo que tú la podrías impulsar, es una idea fantástica en unión de las instituciones. Yo he estado en reuniones con grupos cívicos aquí y todos tenemos la idea de aportar. Yo creo que podríamos unirnos y a mí me parece una idea extraordinaria, Jorge, ¿no? Sobre el segundo punto, a través de la reconstrucción privada, por decirlo así, esto es fundamental. Si la economía no se mueve, no habrá reconstrucción posible. Podrás tú tener un edificio lindo de 20 pisos, podrás tener otro edificio de 10, otro de 5, pero si no entre esos edificios, si no tienen plata la gente para comer, de nada valdrá, ¿no? Entonces a los bancos regionales, a las cooperativas, yo hablo de Manabí, ¿no? Por ejemplo, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, justo en la crisis de Estados Unidos, sostenía la tesis de que los bancos, los community banks, que se llaman los bancos comunitarios en Estados Unidos están los credit union, que son como las cooperativas aquí, se las debía dotar de muchísimos recursos porque están muy cerca del ciudadano, están muy cerca de la crisis, porque en los bancos grandes lo que les interesa, por ejemplo en Estados Unidos ocurrió, en Europa ocurre a cada rato, en Francia el sistema bancario alemán tiene un sistema de apoyo a la banca regional, eso está muy cerca del ciudadano. Entonces ellos conocen sus necesidades más que un banco grande, porque el banco grande tiene muchos intereses en diversas ciudades del país. Entonces ellos deben colocar donde generan más interés, donde el negocio es mejor. Entonces yo creo que el gobierno debería dotar de líneas especiales de créditos a estos bancos y hacer un redescuento de su cartera, y con ese dinero los bancos con supervisados, auditados, controlados, con todo el control de ley, para que ellos a su vez le presten a sus clientes y sus clientes otra vez vuelvan a operar, vuelvan a trabajar y se incorporen activamente a la economía de la provincia. Gracias, Walter. Santiago. Bueno, yo en la primera propuesta, pues no sería Corpecoador, porque Corpecoador fue creada mediante ley, pero sí como Copefin, que fue creada mediante decreto ejecutivo, que administra los recursos. Solamente una pequeña aclaración al respecto de eso. No, la Constitución le permite al presidente crear estos organismos por eso, de manera inmediata. Vía decreto es mucho más rápido que ir al tema de una... realmente que la infraestructura pública, además de las vías, que solamente son los accesos, y pocas vías que ya estaban afectadas por el invierno, realmente no es muy costosa su reconstrucción, más son los hospitales de Bahía, de Chone, el de Manta, que colapsaron por efectos de que diseñaron para un cierto tipo de suelo y construyeron con un suelo diferente. No hicieron los cálculos estructurales para efectos de el suelo donde se iba a cimentar, y por eso fracasaron. Eso ha sucedido en general en las instituciones del sector público, porque diseñan un diseño tipo para cualquier lugar del país, y en donde lo cimentan no siempre tienen la misma capacidad soportante del suelo, por lo tanto no es el mismo diseño estructural para una vivienda o un edificio que se va a cimentar en Puerto Viejo, otro en Manta o en Chone. Son totalmente diferentes los diseños estructurales, y eso es una falla que se ha cometido en general en los edificios públicos, que son muy pocos. En cuanto a lo segundo, sí, yo creo que debería buscarse la forma de que se baje el costo del interés que prestan a los empresarios que construyen, que el comerciante, para que no tenga el mismo interés comercial que se tiene generalmente, porque si no, ¿cómo pueden reconstruir? Y debe de haber, en base al avalúo catastral que debe tener cada una de las municipalidades, un valor o un subsidio para efectos de compensar un poco esa pérdida que tuvimos. Y aquí debemos entrar los gremios. Los gremios deberían, y ya se está funcionando en Imbabura, específicamente en Ibarra. Ya hay un convenio firmado entre el Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura con la Municipalidad de Ibarra, de que los planos estructurales, hay un convenio que los planos estructurales los aprueba el Colegio de Ingenieros Civiles en base a una persona responsable de eso.
Y yo ya verbalmente hice la propuesta al alcalde de Portoviejo, me aceptó y más de eso, me pidió que, me sugirió ir un poco más, que la fiscalización también de esos construcción sea supervisada por el mismo que hizo la aprobación del diseño, para que no esté comprometido el personal municipal, el personal que tal vez no tiene la capacidad para poder determinar si están armando bien el hierro o no lo están armando bien, si están haciendo el hormigón con la resistencia suficiente para poder soportar o como está en el diseño. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que aquí debemos intervenir ya, debemos darle la importancia que tienen realmente los gremios. En Pedernales se ha sufrido bastante. ¿Por qué? Porque creció Pedernales muy rápidamente por efecto de la bonanza que hubo de los camarones, y allá no habían los cálculos, sino solamente un maestro de obra decía y no vayamos tan lejos. Aquí en Portoviejo pues hay construcciones que han sido diseñadas por maestros de obra, por fundidores que funden en un lado, y bueno, esos son nuestros fracasos. Hemos a veces construido, diseñado para 2 pisos y hemos construido 3. Señores, esos son los fracasos que hemos tenido en el sector privado. Por favor, eso que nos sirva de experiencia y debemos corregir en el futuro. Y, repito, debemos, ahí los gremios, participar activamente para que no se vuelva a dar lo que se ha dado en este país. Gracias, Sergio. Vamos a unos anuncios institucionales y inmediatamente volvemos con el economista Nilton Díaz Palma para efectos de que nos comente precisamente sobre las propuestas que ha hecho el ingeniero Jorge Gallardo, tanto en el ámbito del sector público y como también en el tema de la reactivación por parte del sector privado. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Bien, estábamos comentando que esta propuesta de Jorge Gallardo en cuanto al hecho de crear una institución pública tipo COPEFEN, tipo Corpecuador, y también el tema en el sector público y para el sector privado, créditos a través de un fideicomiso a la banca privada para que pueda llegar hacia los sectores más necesitados para esta reactivación económica de Manabí. Y volvemos entonces con Nilton Díaz, que tenía también en este caso su comentario. Bueno, gracias, doctor. En realidad comparto la idea pues de estos 2 puntos de vista de Jorge. Yo quisiera agregarle un tercero, que es básicamente el tema de la flexibilidad laboral que necesitamos en este instante. Sin aquello, pues, creo que tendríamos ahí un cuello de botella para no poder continuar. Pero quiero expresarme de que la creación de una institución es el camino correcto, porque debemos actuar
en ese sentido, de responsabilidad. Aquí no podemos esparcir crédito por todos los costados de manera irresponsable. Debe haber una entidad que se encargue, obviamente, de regular y de aplicar pues lo que podríamos hacer. Por lo tanto, pues creo que es lo más correcto. En cuanto a la participación de la inyección de recursos, yo creo que debe ser más directa, es decir, no solo de reestructuración, no solo de créditos blandos. Yo creo que en ciertos casos tendremos que hablar de exoneración. Hoy día lo sabemos que hay negocios que han quebrado totalmente. ¿Cómo podemos nosotros decirle, por favor, le vamos a refinanciar cuando ya no tienen 2 centavos? Lo que quiero decir es que el radio de acción debe ser mucho más amplio y que cada uno de los casos debe ser estudiado y determinado de acuerdo a la magnitud del problema. Y tercero, pues que yo soy de la opinión que debe haber un trato especial a la flexibilidad laboral, porque el empresario de hoy en día tiene temor, más aún si estamos viviendo una etapa de crisis y de crisis profunda, y tenemos miedo a contratar. Por lo tanto, pues sugiero que también no solo sean 2 aspectos, sino 3 aspectos, para que el empresario, el inversionista, sienta un poco más de tranquilidad, Y por último, me gustaría de que haya un pronunciamiento, Jorge, de impacto. ¿Qué quiero decir con esto? De que se dirija hacia la ciudadanía de parte del gobierno central con temas de impacto, decir, señores ciudadanos manavitas, aquí está el gobierno central, lo vamos a apoyar con la exoneración de impuesto a la renta, de anticipo al impuesto a la renta, el tema de IVA, bueno, cada uno de los impuestos, o sea, que sea impactante, que diga, no señores manavitas, no van a tener estas imposiciones por 1 año, 2 años, 3 años, lo que crean conveniente. Eso sería un impacto para la ciudadanía y los inversionistas y moradores. ¿Qué vamos a decir? Como moradores vamos a decir, me quedo en mi Puerto Viejo. Aquí va a haber existiendo una oportunidad. Y para el inversionista de la misma manera. Pero tienen que haber medidas de impacto para que tanto moradores como inversionistas pues veamos la oportunidad que va a estar ahí presente con el aval del gobierno nacional. De la misma manera, el gobierno autónomo descentralizado debe tener un pronunciamiento en ese mismo sentido para el sector privado, básicamente porque damos por entendido que el sector público va a solucionar su problema de alguna manera con los créditos que está anunciando y porque en la práctica no tenemos cuantificado, es verdad, de quién tiene más problemas, el sector público o el sector privado, pero podemos observarlo de que la afectación mayor está por el lado del sector privado. Se irá cuantificando de a poco. Se irá cuantificando, por lo tanto, mi opinión es incrementar un punto más porque la flexibilización laboral es, creo yo, un tema importante como para tratar muy importante para viabilizar aún más lo que podamos sacar como conclusión y llevarlo a la práctica. Gracias, Néstor. Bien, Jorge, entonces en este aspecto ya tenemos más o menos claro y coincidimos todos en que en el sector público se requiere la creación de esa institución pública, en el sector privado esos créditos, pero ¿cómo hacemos un poco más entendible y cómo generamos también esas posibilidades para que el sector privado, la banca privada, nos pueda dar la oportunidad de reactivarnos económicamente? Bueno, mira, aquí es importante, estamos en una emergencia, la verdad, un estado de excepción por el problema del sismo y por lo tanto nos topamos con una legislación que en este momento hay que en ciertos puntos reformarla, como tú decías, en el caso de la contratación pública, en la parte pública, pero en la parte privada quiero yo detenerme un poquito. Lo que se está proponiendo es la creación de lo que se llama en la Ley de Mercado de Valores Fondo Colectivo de Inversión. El Fondo Colectivo de Inversión emite cuotas que vienen a ser el equivalente al capital. Y cada institución que forma parte de ese fondo colectivo participa comprando un número de cuotas
y esa es su participación en el fondo. Estamos hablando de instituciones privadas, ¿no? Privada. 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 Personas jurídicas. Y me pongo en el caso, se creó hace muchos años atrás un fondo privado de inversiones que se llama Fondo País Ecuador, que tiene 10 millones de dólares. Originalmente, ¿quiénes eran los partícipes en ese fondo colectivo de inversión? La banca privada, vieron 3 o 4 bancos que compraron cuotas de participación, la CFN y la CAF. Para que tú veas que instituciones públicas también pueden entrar a un fondo colectivo de inversión, ¿ya? Proporcionando recursos. Entonces, pero aquí es importante que, dado el problema que estamos atravesando en la provincia de Manabí, se tiene que hacer una excepción. ¿Cuál es? Que la ley aprobada para las instituciones financieras prohibía a la banca invertir en otro tipo de negocio que no sea la banca. Y por lo tanto los banqueros tuvieron que vender su participación en el fondo colectivo de inversión de Fondo País Ecuador. Si eso sigue vigente, entonces la propuesta de hacer un fondo colectivo de inversión no tendría ningún sustento. Y por lo tanto tenemos que pedirle al gobierno que haga una excepción para que la banca privada aporte con cuotas de participación en este fondo, la CAF, el BID, la CFN aporten también y se haga un fondo interesante de recursos para poderle prestar a través de ese fondo al sector privado para la reconstrucción de la infraestructura que se ha perdido y evidentemente para repotenciar, por ejemplo, actividades de negocios aquí en la provincia que generen empleo en el futuro. Entonces, lo que estamos planteando en una coyuntura totalmente distinta a la normal es que hay que hacer excepciones, hay que crear instituciones, en el caso de la Corpefen o Corpecuador Manavita, evidentemente eliminar ciertas restricciones que se presentan en las leyes actuales, y en el fondo colectivo de inversión eliminar la parte de la prohibición de la banca en invertir en instituciones o en negocios que no sean parte de su objeto social. Con eso podremos lograr un gran fondo que no necesita burocracia. Básicamente lo administra una administradora que es la encargada de recibir las solicitudes del sector privado para los créditos, y hay un comité de crédito que lo eligen los partícipes de este fondo, que decide a quién se presta, ¿no es verdad?, cómo se presta, y los plazos y tasas de interés que se debe de aclarar deben ser largo plazo, largos periodos de gracia y tasas de interés bajas. Perdóname, pero solo un detallito ahí. Y el tema de la garantía para cuando ya el ciudadano común no tiene ahorita en estos momentos un edificio, un bien grande, sino que solo tiene un terreno porque se le destruyó su... ¿Cómo da garantía para obtener ese crédito tal vez un poco más alto ante un bien inmueble que está totalmente desvalorizado? Sí, pero evidentemente la garantía de un edificio que se ha caído, por decir un hotel, la garantía es exactamente igual a la que puso cuando comenzó a construir el hotel. O sea, la garantía es el terreno, ¿ya? Y a base de esa garantía lo que tienes que excepcionar son, por ejemplo, ciertos parámetros que la banca utiliza de cuál es el porcentaje que te pueden prestar con respecto a la garantía. Bueno, acá este fondo colectivo de inversión va a tener que dictar sus propias reglas, que son totalmente distintas a las reglas actuales que la banca presta con recursos del público. Y por lo tanto, esta institución tiene que ser manejada de una forma distinta. Walter. Mira, a mí también me parece, bueno, en principio me parece toda idea que signifique dinero para la colectividad es excelente, por principio. Ahora, nosotros tenemos un terremoto y necesitamos de medidas extraordinarias para salir de esto. Medidas rompeesquemas. No podemos trabajar con las leyes normales, con las leyes que nos regimen. No, por favor, esquemas que puedan ayudarnos a salir del pozo en el que estamos metidos. Por ejemplo, aquí hablaba de la flexibilidad laboral. Un negocio que tiene
totalmente, tiene 10 empleados, ¿qué puede hacer el empresario? Algo tiene que hacerse respecto a él. Ahora me comentaban, por ejemplo, que el seguro del Manta, el seguro de Chone, van a ser demolidos. Entonces los patrones, los empleados, ¿por qué van a aportar el seguro social la misma cantidad si sus empleados no van a recibir ningún beneficio? Al menos el segmento referente a la atención médica debe ser eliminado. Por lo tanto, para las zonas de desastre, el aporte al seguro social debería ser, yo no sé cuál es el porcentaje, pero voy a aventurar una cifra, podría reducirse en el 50%. Para tomar medidas prácticas, el kilovatio hora también, por un tiempo y por un momento, debe de reducirse al 50%, por favor. Nosotros tenemos, yo creo que todo el mundo debe entender y tenerlo bien claro, que todo se soluciona con liquidez. Tenemos que darle a las instituciones privadas, como Jorge sugiere este fondo, y no sé si puede haber también, se sugieran otros, capacidad para poder facilitar dinero a nuestra gente. Niños, por ejemplo, bastante empresarios de la localidad, han usado sus edificios, pero tienen intacto su talento. Y mientras tú tengas tu talento, se te puede caer todo, pero tú te puedes levantar. Necesitas una ayuda, entonces él tendrá necesidad de un crédito especial, con tasas de interés especiales. Entonces, las leyes que regulan la actividad financiera deberán a la crisis que hay. Entonces, todo lo que se haga con el sector público, poner dinero para reconstruir, porque ahí le da trabajo. Ahí al sector y reformar todas las leyes. La flexibilidad laboral de la que hablaba Nilson me parece excelente. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, si mañana un señor requiere, él puede contratar 50 personas a pagarles $10 diarios, sin afiliarlos al seguro, por favor. Los contrata y le paga y pone $10 en el bolsillo de esa persona que va a comprar a las tiendas. Y ahí se reactiva en esa pequeña escala la economía local. Y así una serie de medidas similares. Yo hablaba, por ejemplo, de los impuestos a la renta. Sé que van a eliminar el anticipo del impuesto a la renta. A mí me parece una excelente medida, ¿no? Regulaciones especiales dentro del proyecto, sí. Eliminar el anticipo del impuesto a la renta de las zonas afectadas. Sí. Y también la morosidad, tiene que dictarse algo para si tú estás debiendo a un banco, a una institución financiera, cualquiera que éste sea, tiene que de alguna manera considerarse que ese deudor no va a poder trabajar, no va a poder tener dinero para pagar. Entonces no se lo puede ubicar como un deudor delincuente inmediatamente por no pagar una cuota. Yo creo que entonces hay como... Resumiendo, recapitulando lo dicho, hay como dos cosas que hacer. El sector público invirtiendo para reconstruir lo que se ha caído, y el sector privado y dotándole de fuentes, de alguna manera, fuentes de ingresos al sector privado para que reactive la economía. Jorge ha dado dos ideas que ambas me parecen extraordinarias, que nosotros podríamos impulsarlas. Gracias, Walter. Santiago. Gracias, sí, coincidiendo con los que ha manifestado, yo quiero manifestar que hay otro punto importante que tenemos que incluirlo en esto, es que la mano de obra, los profesionales, tienen que ser de aquí, de la provincia de Manabí. No puede ser que vengan empresas de afuera trayendo operadores, choferes, que vengan con sus maquinarias a trabajar lo que pueden hacer los manavitas. Nosotros tenemos capacidad, conocimiento, fuerza, deseos de surgir nuevamente con esta provincia. Nosotros los manavitas queremos hacerlo, los profesionales manavitas queremos hacerlo, tenemos la capacidad para hacerlo. Denos la oportunidad nomás, eso pedimos, la oportunidad para demostrar que sí podemos hacerlo y sí queremos hacerlo. Señores que administran, alcaldes, prefectos, denle la oportunidad a los manavitas, a los profesionales, para que vean cómo reconstruimos nuestra provincia. En el resto, coincido con todos ustedes, debemos trabajar unidos para levantarnos. Gracias, Santiago. Nilton, a ver, así brevemente, porque han coincidido contigo la propuesta,
Sí, así. yo creo que tenemos el mismo sentido, tenemos el mismo afán, hemos encontrado el mismo camino de alguna manera y es verdad, luego de lo que Santiago está expresando, a mí me parece también que debe haber de alguna manera, Marcelo, y se lo sugiero a usted, de crear también algún organismo muy nuestro acá en Manabí para el control del que habla Santiago, es decir, la utilización de la mano de obra nuestra, que sea muy manavista, pues, y que cuando llevemos la práctica exista un control, pero ese control debe ser mediante la creación de un ente, pues, que lo haga, que lo ejecute, y en el resto, pues, creo que estamos en el mismo camino y con la misma idea. Gracias, Nilton. Como para concluir rápidamente ya, Jorge, si tú tienes que adicionar tal vez alguna idea o fortalecer algún otro punto de lo que han planteado también los panelistas. Mira, yo para concluir muy rápidamente lo que sugeriría es que las ideas que hoy día le hemos puesto encima de la mesa aquí en este foro, las que las cámaras de la producción publicaron en los medios, los profesionales de los colegios profesionales o algunos profesionales también han planteado una serie de puntos. Yo creo que todas esas ideas hay que aterrizarlas y por lo tanto se hace necesario ya formar por parte de la universidad un comité con profesionales capacitados que han estado muy preocupados en proponer soluciones y elaborar un documento en que se transcriba la estrategia claramente establecida para poder iniciar ordenadamente y sin burocracia el proceso de reconstrucción en la provincia. Muchas gracias, Jorge, pues, nuestro invitado especial en este programa Identidad, que trataba respecto de la reconstrucción, respecto de la forma como podemos reactivar económicamente a nuestra provincia y también fundamentalmente a la capital como Puerto Viejo. Queda entonces claro que hay una propuesta fundamental en el hecho de creación de una institución pública que podría ser al estilo COPEFEN y también buscar que se cristalice un fideicomiso para que la banca privada pueda también dar la oportunidad para que las personas, microempresarios y los empresarios puedan obtener los créditos para reactivar rápidamente la economía. Queda entonces una propuesta hecha y esperamos que también las cámaras, los profesionales puedan unirse para tratar de buscar de una manera única y no desordenada ni aislada propuestas fundamentales para que Manabí pueda lograr rápidamente su reactivación económica. Muchísimas gracias, distinguidos panelistas, y un agradecimiento especial para Jorge Gallardo, que desde Guayaquil ha venido el día de hoy para estar en este programa aquí. Muchísimas gracias, distinguidos televidentes.